Ya está. Mire, aquí al ladito mío, a la extrema derecha, se encuentra nuestra querida María Lourdes Santiago. María Lourdes, bienvenida a las Pailas del Infierno. Pues mira, bueno, primero buenos días a ti, a las compañeras de panel, a todos los que nos escuchan. Eso pensé de momento, pero como yo soy el tipo de persona que siempre está pensando en comida, prefiero que esto tiene que ver como que con los kioscos de piñones y que por ahí van a llegar las alcapurrias ya mismo. Me parece. Que nos traigan alcapurrias y bacalaitos también. Bueno, también está por acá Nitza Morán del PNP. Buenos días, Nitza. Buenos días, Sonia. Siempre gracias por la invitación, pero hoy promete, parece, porque tenemos las llamas atrás. Esto está bien caliente. Y los temas también. Y se extendieron las llamas. Bueno, y está Nina Valedor del Partido Popular Democrático. Muy buenos días, Nina. Buenos días, encantada de estar contigo y con dos distinguidas compañeras de lucha. Esta mañana, en mi alocución de la mañana, yo hablaba sobre la situación de monitorear por tiempo real los fondos públicos, que me parecía que era tremenda cosa. Me parece inverosímil que llegue el 2025, exacto, ¿verdad? Exacto. Me da como un patatú, pero bueno, ya lo sabía por voz de una exdirectora de OGP, que ya nos había dicho hasta el cansancio que eso no existía, y ese día por poco desmayo en vivo. Pero bueno, la realidad es que llega. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a tener acceso a esa información los mortales? Porque mira como el Centro de Periodismo Investigativo ha tenido que demandar a la Cámara y al Senado para acceder a información. ¿Qué les parece? Mira, te voy a contar lo que ha sido mi experiencia con el acceso a la información gubernamental cuando cuando era una joven legisladora. Ya no. Allá en el año 2005, ahora soy una experimentada legisladora. Muy bien. Yo radiqué un proyecto para que tuviéramos accesible toda la información mensual de ingresos y egresos de las agencias, que uno pensaría que eso tiene que estar en alguna parte. El proyecto lo vetó Aníbal Acevedo Vilá. Ya está. Que era una cosa, porque mira la ironía, mientras más han ido avanzando los sistemas de información, mientras más avanzada está la digitalización, más difícil se hace conseguir información que antes estaba disponible con un timbrazo al Departamento de Hacienda. Nosotros propusimos el cuatrenio pasado, es parte de nuestra plataforma y lo estuvimos discutiendo con espacios abiertos, el concepto de chequera abierta. Que no haya un gasto gubernamental que no sea transparente. Yo llevo años también denunciando eso desde el antiguo programa Entre Nosotras, que cumple más de 18 años de haber salido al aire. Lo hablaba contigo cuando también. Cuando eras una joven animadora. Definitivo. Ahora somos doña las dos, pero bueno, al final del camino es algo que es tan importante. ¿Por qué se niega? ¿Por qué los gobiernos? Se niegue, yo creo que... ¿Pero porque los han tenido que demandar? Ha llegado el momento de que la digitalización llegó al gobierno de Puerto Rico y eso es muy bueno. La transparencia, eso es lo que trae transparencia en la ejecución del gobierno y cuáles son las transacciones que se están haciendo. La realidad es que quisiéramos que fuera todo público, pero hay que pensar también y salvaguardar lo que es algunas reservas, algunas transacciones que realmente pues comprometen, por ejemplo, de personas, individuos, de información personal, de vivienda, de localizaciones, y eso hay que salvaguardarlo. Todo lo que puede pasar dentro del gobierno debe ser transparente porque se está utilizando fondos públicos y es para el bienestar de todo el mundo, y eso yo lo aplaudo. Ahora bien, como en la digitalización podemos salvaguardar de que esa información realmente no sea tan comprometedora. Nunca ha tenido o sea, hay inteligencia artificial en el 2025 que pueden welcome, bienvenida, y uno puede decir, mira, pues que esto no se vea, que esto se vea, pero en realidad todo lo que va a hacer el gobierno, yo pienso que se debe ver. ¿Por qué no se ve? Yo no entiendo. La cosa es que el gobierno ha tenido un simulacro de transparencia. Y digo que es un simulacro porque cuando tú vas a acceder a las páginas donde se supone que puedes ver todas las transacciones de gobierno, tienes que hacer un bachillerato en cómo funciona esa página. Hoy mismo la página de los proyectos legislativos Sutra es más difícil. Cada cuatrenio es peor. Mira, yo no entraba ahí, pero Carla Cristina me hizo entrar. Y yo entré y por poco me desmayo. Porque buscar ahí es como buscar en el mundo entero. Y eso es transparencia en proyectos de ley. Cuando hablamos de las transacciones, pues mire, hay gente que no quiere que sepamos a qué donantes le dan los contratos. De eso es que se trata. Pero hay visibilidad de los donantes. Yo creo que es información, por ejemplo, seguros sociales patronales, seguros sociales. No, pero nadie pretende que eso está. Nadie pretende que eso está. En la digitalización de un documento por contratación, por ejemplo, eso va a salir. Sí, pero eso se puede decirle al mismo programa, omite nombre e información. No hay espacio para mejorar. Y además de eso,
Antes, en los 70, había gente de carne y hueso en la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se encargaba de tener la información que ese sistema va a tener. Fuimos dejando a Gerencia y Presupuesto sin funciones y sin gente. Qué bueno que ahora lo rescatamos con el sistema, pero este sistema entonces tiene que poder ser accesible tanto a la legislatura como a los mismos ciudadanos. Pero y si este Gerencia y sistema- Presupuesto me ha dicho a mí aquí que ellos no tenían ni cómo saber nada, que ellos no tenían acceso, que unas personas bueno, llegaban con Excel y otro con un Word y otro con un papelito pero- escrito con la suma a pero- mano. Creo Pero que tú eran los tienes- 70 que funcionaban. Pero tú tienes otro problema que tiene que ver también con las contrataciones y es la incapacidad de los sistemas digitales de una Por agencia eso, y otra de eso- de de comunicarse. de eso hablaba. comunicación. Correcto. Y eso impide, digo, o eso se añade a la información que se da de forma incompleta. Un ejemplo que es nos topamos cada vez que entramos a la página de la Oficina de la Contralora, donde se supone que su pena de nulidad, Ajá. los contratos Estén. tienen que notificarse, tienen un número asignado en la Oficina de la Contralora, te publican el contrato pero no los anejos. Entonces los contratos No por es lo nada. general son fórmulas estándar y en el anejo es que está la descripción del servicio que se va a proveer o del bien que se está adquiriendo. Entonces termina siendo el simulacro de transparencia. La otra razón por la cual falta voluntad para documentar las transacciones de manera consistente, diaria, es la utilización arbitraria de la transferencia entre partidas. Tú ves en algunos contratos que te dice, y tal servicio se va a pagar, porque cada cuenta tiene un número distinto en el Departamento de Hacienda, se podrá pagar de la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Esa no es una forma sabia de manejar el dinero público porque no hay manera de monitorear Claro. si en efecto se ganó de la se sacó de la No, y primera cuenta que las identifica, o de la extensiones, tercera. y las es que tampoco extensiones y podemos tener los modificaciones a estados de esos cuentas del contratos. gobierno Los ahí, reajustes. ¿verdad? Pero ¿por qué no? Porque vuelvo a la Eso es dinero del vulnerabilidad. pueblo. Ok, una cosa es tú tener el estado de cuenta de lo que hay en Hacienda, ¿verdad? Ajá. Esa cuenta en general, y otra es ver por detalle a detalle cuáles son las transacciones. Sí debería Es más, pasar hasta con las un facturas contrato que deberíamos se está poder debitando verlas. de la cuenta de Hacienda para pagarle esta contratación de hasta las servicio. facturas debemos Pero poder eso verlas está porque ya hay mucha gente que documentado, como factura. dice ella, en el contrato. Hay Pero mira, visibilidad. cosas que podríamos evitar. Te voy a dar un ejemplo de educación especial. Se facturan los servicios, ¿verdad? ¿Tú oíste cuántos niños hay de educación especial? Sobre 100,000 niños en un en país este momento donde es cerca hay- de 99,000, en es donde- casi el en un país 40%. donde hay 200,000 niños. Y muchos de esos servicios se pagan a proveedores privados. Cuando sale ese cheque del departamento, dice a la escuela tal o al centro de terapia tal, y nadie sabe por qué días de terapia, por qué niños, cuál es el concepto. Entonces, de pronto, el departamento deja de pagar. Y dice, es que no tenemos chavos para pagarle a ningún terapista, ningún Imagínate. proveedor. Y en 2 semanas aparece $1,000,000 como el que se encuentra una peseta Ah, no, en no. el carro. ¿tú Eso, sabes? esa pregunta la he hecho aquí a jefes de agencia, que en un cambio de jefe de agencia a otro han aparecido millones para hacer cosas que no se podían hacer con el que estaba anterior. Y son cosas Bueno, que esa sorprenden. parte es administrativa, más bien. Nosotros hemos discutido en muchas ocasiones, ¿verdad? Como las agencias, porque es que como cada agencia tiene como un estilo, y lo estábamos Bueno. hablando, no se interconectan, no usan un solo sistema para digitalizar documentos, por ejemplo. Todas tienen una manera diferente de hacerlo, y eso es una complejidad gubernamental que entonces al no tener una interconexión, Sí, sí, pues pero no para tenemos eso la hay una comunicación. situación. Para pero eso bueno. está PRITS, para No. que el gobierno se organice. No, para eso estamos en el su 2025. tecnología. También nos han Vamos. criticado Mira, a la ¿Y oficina. por qué no hace nada? ¿Y cuánto Entonces, dinero hay no, ahí? no solo las agencias del gobierno estatal, los municipios también tienen que tener ese tipo de transparencia. Voy Son a muy cambiar de pocos los que tema, tienen. voy a ir a esta ofensiva contra la ocupación ilegal de residenciales. Hay 25,000 familias que aguardan por un apartamento en residencial público y hay 661 unidades en vivienda pública que no solo permanecen desocupadas, sino que algunas, según las autoridades, están siendo utilizadas para actividades delictivas. Pero ¿y por qué no intervienen? Pero, hay 2 tipos de ocupación ilegal. Está el que en efecto necesita- entra al apartamento y utiliza eso como el centro de mando del Operaciones. punto. Esa es una. Otra es la gente que literalmente no encuentra Necesita. dónde vivir, porque por ejemplo en la zona metropolitana, lo reseña la noticia hoy, las viviendas de interés social Sí. en San Juan llegan a los 370. Mira, yo vivo en nunca una- en la vida yo podré vivo comprar en propiedad de 370 en un dólares. hogar de interés social según esos números. Es una cosa. Entonces, hay que pedirle cuenta no solamente a la administración de vivienda pública, es que la administración cotidiana, la operación, eso está privatizado, porque como los privatizadores lo hacen todo mejor, como hay un residencial, según se reseña, que tiene 20 unidades en uno solo, oye, y esa compañía privatizadora no se ha enterado de que hay 20 ocupaciones ilegales en sus narices, porque Y tienen nadie oficinas la allí. interviene. ¿Por qué?
Sí, se supone que intervenga. Ahora mismo acabo de venir, ¿verdad? Como una reunión informal con vivienda pública, porque yo tengo, ¿verdad? En el distrito los residenciales más grandes. Y siempre eso es una zona de interés para todo el mundo por la cantidad de personas que están en espera de una vivienda, ¿verdad? Ellos me alertan y me dicen que año tras año, anualmente, ellos hacen una inspección, ¿verdad? De los apartamentos, cómo se están ocupando, quién está ahí. Yo creo que no está dando resultados. Porque si lo estás haciendo anualmente, como que estamos reseñando que yo pensaría que hay muchos más apartamentos que están ocupados ilegalmente, pero es un trámite como de desalojo regular. Yo te veo allí en el apartamento, no lo estás utilizando debidamente, pero el proceso, a pesar de que son fondos federales, es un proceso de desalojo de una vivienda a una persona que no es tan rápido. O sea, hay que notificar al tribunal, hay que hacer la citación, o sea, el proceso no es expedito, debería de pasar expedito, porque yo te voy a decir una cosa, con la necesidad que hay, que yo tengo mujeres, ¿verdad? Madres solteras que tienen niños que todavía no tienen dormir, y entonces muchos de estos están ocupados, en muchas ocasiones están vacíos, muchas ocasiones estos apartamentos están de lujo. Yo he entrado a residenciales públicos que los pisos son de mármol y cocinas que son o sea, ¿dónde está la administración, el administrador privado? Que yo creo que es donde... Pero a mí también me preocupa, adelante, Nina. Que yo creo que el asunto neurálgico de esto es cómo esos apartamentos aparecen como vacantes cuando hay una lista de espera tan larga. Pues obviamente los administradores saben que esos apartamentos se están usando para otras cosas y no los tienen abiertos al público. Entonces no hay voluntad política para meter mano en tener que buscar los federales. De fondo, porque hoy me han traído dos cosas que me han levantado temas de fondo, el de los niños, la cantidad de niños con educación especial, y esto que me deja saber a mí que hay gente que vive toda la vida ahí y que nosotros no hacemos nada porque esa movilidad ocurra, gente que vive toda la vida, ellos, su familia, sus descendientes y tal, y esto era algo para movilizarte, o sea, esto era algo para moverte. Esa era la idea original. Esa era la idea, para que tú te puedas progresar, o sea, pero ¿qué hacemos nosotros? Bueno, en este no hay momento es que no dónde. haya dónde ir. Por eso, pero, sí, pero no consigues nada por menos de $1,000 y tantos dólares, ¿no? Lo entiendo. De un cuarto te sale ya rentable. Lo entiendo, pero hace 40 años, ¿sí? 30 años no era así. Entonces tenemos esa perpetuación de la pobreza porque entonces no te mueves del lugar. Digo, tiene mucho que ver también con la forma en que el Estado incentivó la ocupación de ciertos barrio obrero, por ejemplo, que se creó por ley. Yo creo que es el único barrio creado por ley para asegurarse de que la mano de obra de la zona metropolitana tuviera un techo. Vivir. Pero junto a esa estructura más formal se crearon también comunidades en espacios no sanitarios, en espacios no regulados, y de pronto el Estado con las manos atadas porque no encontraba cómo garantizar esa movilidad. Surgen entonces los residenciales con los problemas que hemos conocido, que intentaron atajarse en algunos casos con la concesión de títulos, en otros casos con la privatización, y ninguna de esas estrategias ha funcionado, y creo que lo que seguimos pagando es la resistencia a aceptar que las cosas no funcionaron. Yo creo que se puede decir, vamos a intentar otra cosa sin tener que entrar en la repartición eterna de culpas y el castillo. Ok, no funcionó. Vamos a pasar la página. Definitivo. Es que yo no creo que no haya funcionado. Yo creo, ¿verdad? Los residenciales tuvieron una función y tienen una función hoy muy importante. La tienen. Ahora, como bien decía Sonia, estos se crearon con la visión de que sea algo transitorio por 5 años. De hecho, ¿verdad? El Estatuto Federal es para eso. Muchos residenciales públicos en Estados Unidos, mucha gente lo viola para que te establezca, para que consigas trabajo, para que te estabilice, y tienes que abandonar el residencial. Si te fue bien, y si no, pues... Y por eso no se aplica aquí. Y es generacional. Aquí tú ves generaciones y generaciones en el sistema de vivienda pública. No es que eso esté mal, pero entonces si vamos a depender de la vivienda pública, que sea en unas condiciones estables, seguras, sanitarias, que se garantice la seguridad, que se garanticen servicios públicos y que se le asigne responsabilidades a quienes lo tienen. Mira, no puede ser que veamos los residenciales públicos como una solución de cerrar la puerta y botar la llave. Y eso es lo que hemos hecho con la gente que ponemos en los residenciales. Yo creo que hay que volver a empoderar a esa gente, a crear avenidas de desarrollo y de movilidad social y programas de compra de vivienda que, oiga, usted no puede decir, como estábamos comentando, que una vivienda de interés social son $200,000. Ese es el otro nadie problema. La puede pagar. O sea, el otro problema de fondo es que yo no me puedo... Por eso te digo. No solamente en Puerto Rico. Pero nosotros no podemos, ahí es a donde voy. O sea, nosotros no podemos decir que los residenciales fueron creados para hacer algo, ¿verdad?, de utilización
adaptación rápida, donde uno diga, bueno, 5 o 10 años estoy aquí, pero me muevo, logro conseguir un trabajo y tal, pero luego cuando voy a comprar una casa vale $375,000, pues diantre, No hay forma. esto ya no es que te moviste de estratas sociales, es que te convertiste en rico. O sea, ¿cómo? Bueno, hoy día hay gente que tiene vales de compra de vivienda y no puede comprar los porque conozco. no cualifican. Pero ¿a quién conozco. podemos Con todos los culpar? vales. ¿A quién Y podemos tengo culpar? 800 Realmente, jóvenes que quieren adquirir una casa y no pueden porque realmente no les da ni el dinero ni el trabajo y ahora las métricas del banco tampoco, bueno, nada. Yo creo y que a una eso le crisis. añades el crédito. Pero respondiendo la pregunta de Anissa, ¿a quién podemos culpar? No hay una No, sola culpable, causa. no. Pero evidentemente el tema del desplazamiento Sí. por los alquileres a corto plazo está teniendo mucho que ver, sobre todo fuera del área metropolitana. Cuando tú vas a municipios pequeños, donde Y ya hay costeros. cientos de unidades, y aún en Utuado, en Adjunta, en Jayuya, donde ya hay unidades que no están disponibles para la vivienda permanente o la vivienda a largo plazo, porque se han convertido en espacios de vacación, porque Bueno, No eso se ha convertido más adelante- en una actividad comercial, y te lo digo porque estoy trabajando un proyecto para el registro nada más, pero hay una resistencia posterior de aquellas personas que son dueños de propiedades, que han visto un negocio en esto que Sí, es sí. mucho más lucrativo que una vivienda tradicional, y dice, ok, yo voy a invertir ahora porque lo voy a tener en retorno en menos de un año, y eso es lo que está pasando. Pero entonces hay una resistencia en formalizar la industria, y eso yo lo he vivido en la Comisión de Desarrollo Económico, porque mucha gente dice, no, espérate, es que eso es una vivienda que yo ahora tengo uno y ahora tengo que pagar contribuciones. Pues sí, señores, porque eso es una actividad comercial, Sí. y eso ha provocado en muchos estados que hayan limitado en proporción Pero por es por que ciento se paga. la cantidad. Usted ¿Cuánto puede más quieres pagar. pagar? ¿Cuánto más? Ya se paga. O sea, se le paga a turismo, se le paga a no sé qué. Bueno, el Se otro le paga día- el 7% a la compañía de turismo, pero Ajá. ahí se queda todo. Bueno, porque no es un problema mío que sea que lo coja O sea, turismo. no hay una patente, no hay un permiso de uso, o sea, no hay una regulación una de la competencia industria, y hay que justa. comentar. Está Y bien. No hay una injusta competencia para la justa parte con los hotelera. paradores, con los hoteles, Eso es con la correcto. gente que está y formalizada una y crean reserva, empleo. y una reserva Mucha suficiente, gente- porque lo principal no es que se desarrollen estas pequeñas industrias, lo principal es que la gente de aquí tenga, tenga donde donde vivir. vivir. Pero claro, la realidad es que muchas personas también adultas cogieron su dinero y lo invirtieron en eso y hacen de eso su negocio para ¿verdad? Compaginar. Y conozco esos casos. Compaginar el seguro social bien porquería con esta casa que me compré, usé todo mi ahorro y la compré, y uso la renta y el seguro social para vivir. Pero eso Tengo está muy casos- bien, pero está en la informalidad, está en la informalidad del ingreso comercial que está teniendo esas personas. Pero ¿cuál informalidad? Si eso se tributa Por- en la... te tributas el 7% porque eso es un % que lo tiene la compañía de turismo estipulado en su ley, en su Claro, pero reglamento. para tú poder Pero tener no eso, paga tú tienes una contribuciones. planilla de... Te voy a decir, por ejemplo, no, pero para tú hay tener unas eso, personas- tú Hay muchos tienes que no- una es que hay planilla. muchos que no El están bueno, esa es registrados. otra No están historia. registrados, uno. Esa es y otra, dos, pero el sí. que está registrado rinde una planilla de comerciante porque lo alquila. No. Con todas las planillas que No, No, porque necesariamente, no, no. necesariamente. No, porque No. no, porque el tribunal resolvió que no era una actividad comercial. Pero debe Eso ser fue una actividad comercial, por discusión ejemplo, hay que tuvimos el personas que cuatrienio tienen su pasado, propiedad sí. que está exenta porque es su primera propiedad y está exenta de la contribución mueble, Ah, ¿verdad? bueno, claro. Está bien, pero tiene un uso comercial. Exacto, hay unas lagunas serias, entonces a lo mejor si pudiésemos sacar más dinero de esa actividad comercial, que es una actividad comercial, Pero podríamos yo sacarlo lucrativa. realmente no podríamos entiendo mucho de sacarlo sacar más chavos cuando tenemos un 30% más de presupuesto porque le hemos quitado a la gente muchos chavos y ahora el gobierno tiene el presupuesto más alto en su historia con el 30% más alto de todos los chavos que hemos quitado y vamos a seguir poniendo impuestos. Paso de la conversación, me voy a lo próximo. No hablamos de legislatura, impuestos, legislatura, hablamos de formalizar. recoger el dinero de de verdad, la gente impuestos, que de tiene que verdad, pagar. mira, me da a mí el calentón. La- ¿No la- tienes alguna propiedad en No, ese- la en esa evasión- plataforma? la evasión bajo mi no es- nombre, no es y justa. Yo no tengo ningún problema. Conozco gente que las tiene, por Sí. supuesto. Y conozco gente de casos, por ejemplo, actores, gente que no tiene un ingreso suficiente y lo que hizo fue que cogió sus 80,000 pesos o lo que fuera, los invirtió en esa casa. Tributan. O sea, no es que no tributan, es gente que rinde planillas. Ahora no te puedo decir, ¿verdad? Específicamente qué es lo que se paga, pero se paga el bendito... El 7% el de 7% la compañía de turismo. y se rinde una planilla con una patente comercial. Yo no sé si es que los demás lo evaden. Para añadir complejidad al tema de la vivienda, como país tenemos que prepararnos, es que esto, ante el cambio demográfico, para más vivienda asistida. Y volviendo también Sí. al tema de educación especial, muchas No madres hay. que ya no, ¿verdad? pueden que cuidar a sus hijos.
necesitan que les cuiden a ella, mantener solas una casa. Entonces, en otras jurisdicciones se ha ensayado vivienda multigeneracional, vivienda con más espacios comunes como de cocina, de recreación, porque vamos a tener muchas personas que no están al nivel de un hogar permanente, ¿verdad? Sí, de sí. ancianos, pero que tampoco pueden vivir solas en Pero una de vivienda eso no hay convencional. desarrollo. Y de eso ¿Dónde no están hay los desarrollos? Por eso, y eso ¿Dónde tiene están que los ser inversionistas para eso? una prioridad en un país que va envejeciendo. Vivienda asistida. Totalmente. Entonces tú tienes lugares como, por ejemplo, por dar un ejemplo, que ¿verdad? El costo es distinto, no es para una persona de clase media o que no tenga suficiente ingreso, como la casa allí en Santurce, pero la realidad es que como eso no hay necesariamente y las muchos. ejidas regulares tienen un tope de ingreso tan bajo Por eso. que cualquier persona que haya trabajado sus 30 años y tenga un seguro social de 1,000 y pico, No cualifica. no cualifica. No cualifica. No cualifica. Ese es el Aparte punto. que los O servicios, sea, los servicios que se le da al adulto mayor en esos lugares ha aumentado también. O sea, estamos en una inflación constante de todos los y servicios. tiene gente de Y clase entonces no le da el media seguro que ha social. sido profesionales toda su vida que no cualifican para eso Pero, y simplemente no tienen a dónde ir. El O sea, gobierno podría incentivar que se establecieran esos tipos de vivienda. Mira, tienes los arbitrios de construcción que los puedes reducir para ese tipo de construcciones. Tienes los incentivos de compra de vivienda que pueden ser para ese tipo de construcciones. Lo que pasa es que no lo hacen porque la presión Lo de hacemos y tenemos la presión, incentivos. bueno, Sí, la presión de la tenemos industria, incentivos, pero entonces vamos a criticar. la presión de la industria es tan grande que hoy vivienda de interés social vale 200,000 pesos. Si Pero se le dan es los que millones a es- Esencia, porque vamos. yo critico los millones que se le quitan a Esencia que no tiene que pagar. Eso yo lo critico abiertamente. ¿Cómo es que un desarrollo de lujo extremo, sin consultar con los municipios, porque todas estas exenciones se dan sin preguntarle a los alcaldes, cómo es que ese tipo de desarrollo sí tiene unas exenciones que le van a costar tanto al Fondo General como al presupuesto municipal, y entonces estos otros proyectos más modestos, pero mucho más me útiles? tengo que Más ir. importante para el pero, país, la- es pero los necesario. incentivos están ahí. Es el desarrollo que quiere venir a construir ese tipo Que el de gobierno vivienda. no puede ser Han pasivo visto en esto- en la han crisis visto de un vivienda, nicho para Anixa. las viviendas que Que sobrepasan va $1 a millón atender el de Senado, dólares. me Ay, quiere yo lo decir vivo la en mi reforma. distrito. Va a haber reforma contributiva, va a haber permisos. Va a haber de todo. Ay, madre mía. Ya hicimos la renovación de permisos, se agilizó para que si el gobierno no agiliza se le dé Me un voy. permiso provisional y estamos en el trámite de la reforma. Yo creo que seguimos con una Contributiva. legislatura que no está alineada con su gobernadora, que la gobernadora después de que ellos aprueban cosas se las está vetando cuando son temas de administración. Pero, Como y están estamos bien en el desorganizados. calentón aquí con Sonia, hay que plantear el tema de la crisis climática cierto. y el plan de adaptación, mitigación y resiliencia que sigue sin considerarse, que yo creo que lo que va a quedar es una ínfima parte de lo que sometió el Ahí comité de está. expertos, y que por lo tanto hay que mover a las agencias a que empiecen ya a Hacerlo. tomar los Bueno. cursos de acción que no necesitan acción legislativa, pero la presidenta de la comisión del PNP no quiere hacer eso. ¿Quién es la Y es una presidenta pelea de que hoy? tenemos Marisa Jiménez, y es Ah, una yo pelea no que, soy, ya. que Yo tenemos no soy. en todas las vistas Por de eso que aquí yo Yo Mira, soy porque ella- con- la con- senadora sabe que yo atiendo todas las legislaciones que llegan en mi comisión. por con igual. plan o sin Me plan tengo tenemos que que ir. movernos para atender la crisis Les climática. agradezco a las tres que me hayan acompañado en la mañana de hoy. Eranina Valedón del PPD, Nitza Morán del PNP y María de Lourdes Santiago del PIB. Así que bueno, voy a hacer una pausa y regreso con ustedes en breve. No se muevan nadie. El calor